En una industria química, todo está calculado. Pero cuando un parámetro se sale de control puede desencadenarse una catástrofe. ¿Conoces los accidentes químicos más graves de la historia? Yo soy Erlen, y la ciencia te lo explica. En la noche del 2 al 3 de diciembre de 1984, la ciudad de Bhopal, en India, fue escenario del accidente químico más grave de la historia. En una planta de pesticidas operada por la empresa Union Carbide, se almacenaban grandes cantidades de una sustancia extremadamente peligrosa, el isocianato de metilo. El isocianato de metilo es un compuesto altamente reactivo y tóxico, utilizado como intermediario en la fabricación de pesticidas. Es volátil, reacciona violentamente con el agua y, en forma gaseosa, resulta letal incluso a muy bajas concentraciones. Esa noche, por una combinación de fallas técnicas, sistemas de seguridad fuera de servicio y una falta grave de mantenimiento, agua ingresó a uno de los tanques de almacenamiento. La reacción fue inmediata, la temperatura y la presión aumentaron rápidamente, y una enorme nube de gas tóxico comenzó a liberarse hacia la ciudad. Mientras la mayoría de la población dormía, el gas se extendió por las calles de Bhopal. Las personas despertaban con ardor en los ojos, dificultad para respirar y una sensación de asfixia extrema. Muchos murieron en cuestión de minutos. Otros colapsaron intentando huir. Se estima que más de 3.000 personas murieron en las primeras horas. Con el paso de los años, las víctimas directas e indirectas superaron las decenas de miles. Las consecuencias no terminaron esa noche. Aún hoy, décadas después, la población de Bhopal sigue sufriendo problemas respiratorios, daños neurológicos, malformaciones congénitas y contaminación del suelo y del agua. En la década de 1950, en la ciudad costera de Minamata, Japón, comenzó a manifestarse una enfermedad extraña y devastadora. Las personas perdían el control de sus movimientos, tenían problemas para hablar, convulsiones, pérdida de visión y, en los casos más graves, la muerte. El origen del problema no fue una explosión ni una fuga repentina, sino algo mucho más silencioso. Durante años, una planta química vertió residuos industriales en la bahía de Minamata. Entre esos residuos se encontraba una forma altamente tóxica de mercurio, el metilmercurio. Este compuesto no se disuelve ni desaparece fácilmente. Se acumula en los organismos vivos y se concentra a medida que sube en la cadena alimentaria. Los peces y mariscos de la bahía absorbieron el metilmercurio. La población local, que dependía de ellos como principal fuente de alimento, comenzó a intoxicarse lentamente. A diferencia de otros accidentes químicos, en Minamata los efectos tardaron años en hacerse evidentes. El metilmercurio atraviesa la barrera hematoencefálica y daña directamente el sistema nervioso central. Provoca alteraciones motoras, daño cognitivo irreversible y graves malformaciones en fetos. Durante mucho tiempo, la relación entre la industria y la enfermedad fue negada o minimizada. El 10 de julio de 1976, una pequeña localidad del norte de Italia llamada Seveso se convirtió en el centro de uno de los accidentes químicos más importantes de Europa. En una planta industrial dedicada a la fabricación de compuestos químicos, una reacción fuera de control provocó un aumento anormal de la temperatura en un reactor. Como consecuencia, una válvula de seguridad se abrió y liberó a la atmósfera una nube tóxica invisible. La sustancia liberada fue una dioxina extremadamente peligrosa conocida como TCDD. Las dioxinas son compuestos orgánicos altamente tóxicos, persistentes en el ambiente y capaces de acumularse en los tejidos grasos de los organismos vivos. A diferencia de otros gases industriales, la TCDD no tiene olor ni provoca efectos inmediatos evidentes, lo que retrasó la percepción del peligro. En los días posteriores al accidente comenzaron a aparecer los primeros signos. Animales domésticos y de granja murieron de forma masiva. La vegetación se marchitó. Personas, especialmente niños, desarrollaron lesiones cutáneas severas conocidas como cloracné. Las autoridades evacuaron a miles de habitantes y sacrificaron decenas de miles de animales para evitar que la contaminación se propagara por la cadena alimentaria. Aunque no se registraron muertes inmediatas, las consecuencias a largo plazo fueron profundas. La exposición a dioxinas está asociada con alteraciones hormonales, problemas reproductivos, daños al sistema inmunológico y un mayor riesgo de cáncer. Fue tan significativo que dio origen a las llamadas Directivas Seveso, un conjunto de regulaciones europeas diseñadas para controlar el manejo de sustancias peligrosas y prevenir accidentes industriales mayores. El nitrato de amonio es uno de los compuestos químicos más utilizados a nivel mundial. Se emplea principalmente como fertilizante agrícola por su alto contenido de nitrógeno, un elemento esencial para el crecimiento de las plantas. También se utiliza en minería y obras civiles como componente de explosivos industriales controlados.
Químicamente, el nitrato de amonio es un oxidante fuerte. Esto significa que, aunque no sea un combustible en sí mismo, puede liberar grandes cantidades de oxígeno y alimentar reacciones extremadamente energéticas. Aunque en condiciones normales, es relativamente estable. En 1947, en el puerto de Texas City, Estados Unidos, un barco cargado con miles de toneladas de nitrato de amonio se incendió. A medida que el fuego avanzaba, el material comenzó a descomponerse térmicamente. La presión aumentó hasta que se produjo una explosión masiva. La detonación destruyó el puerto, provocó incendios en toda la ciudad y causó cientos de muertes. La onda expansiva fue tan intensa que se registró a kilómetros de distancia. Décadas después, en 2013, un accidente similar ocurrió en la localidad de West, Texas. Un incendio alcanzó un depósito de fertilizantes que contenía nitrato de amonio. La explosión fue tan potente que quedó registrada por sismógrafos, como si se tratara de un terremoto. Escuelas, viviendas y edificios públicos quedaron completamente destruidos. Y en 2020, el nitrato de amonio volvió a demostrar su potencial destructivo a una escala aún mayor. En el puerto de Beirut, Líbano, más de 2.000 toneladas de este compuesto habían sido almacenadas durante años en condiciones inadecuadas, sin protocolos de seguridad ni controles efectivos. Cuando un incendio se inició en el almacén, la descomposición del nitrato de amonio desencadenó una explosión gigantesca. El estallido arrasó gran parte de la ciudad, dejó más de 200 personas muertas, miles de heridos y a cientos de miles de personas sin hogar. En 1921, en la ciudad de Oppau, Alemania, ocurrió una de las explosiones industriales más devastadoras del siglo XX. En una planta química se almacenaban grandes cantidades de una mezcla sólida de nitrato de amonio y sulfato de amonio, utilizada como fertilizante. Con el tiempo, esta mezcla tendía a compactarse y endurecerse, formando grandes bloques sólidos que dificultaban su manipulación. Para resolver este problema, los trabajadores aplicaban una práctica que, en ese momento, se consideraba rutinaria: utilizar pequeñas cargas explosivas para fragmentar el material. Durante años, este procedimiento se había realizado sin incidentes graves. Pero el 21 de septiembre de 1921, algo salió terriblemente mal. Una detonación desencadenó una reacción en cadena que provocó la explosión de una enorme cantidad de material almacenado. La explosión fue catastrófica. Gran parte de la planta quedó destruida, así como extensas zonas de la ciudad de Oppau y localidades cercanas. Se formó un cráter de más de 90 metros de ancho, y la onda expansiva fue tan potente que se sintió a kilómetros de distancia. Más de 500 personas murieron y miles resultaron heridas. En 1974, la pequeña localidad de Flixborough, en el Reino Unido, fue escenario de uno de los accidentes químicos industriales más graves de la historia del país. En una planta dedicada a la producción de caprolactama, un compuesto utilizado para fabricar nylon, se manejaban grandes cantidades de ciclohexano. El ciclohexano es un hidrocarburo altamente inflamable. A temperatura ambiente es un líquido volátil que forma mezclas explosivas con el aire incluso a bajas concentraciones. Semanas antes del accidente, uno de los reactores de la planta presentó una fisura. En lugar de detener completamente la producción y realizar una reparación estructural adecuada, se instaló de forma improvisada un conducto de derivación para continuar operando. Ese conducto no había sido diseñado ni evaluado para soportar las condiciones de presión y temperatura del proceso. El 1 de junio de 1974, el sistema falló. El conducto se rompió y liberó una enorme cantidad de ciclohexano al ambiente. En cuestión de segundos, se formó una nube de vapor altamente inflamable. Cuando esa nube entró en contacto con una fuente de ignición, se produjo una explosión masiva. La planta quedó prácticamente destruida. Edificios cercanos colapsaron, viviendas fueron arrasadas y la onda expansiva se sintió a kilómetros de distancia. Murieron 28 personas y cientos resultaron heridas. Recuerda dar like y suscribirte. Nos vemos la próxima.